Tengan ustedes una cordial bienvenida a este nuevo video tutorial de su asignatura de Formulación y Evaluación de Proyectos, código AEC 805, del Programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar. El día de hoy continuaremos con la temática del estudio económico. Para ello, recordemos que todo proyecto de inversión se desarrolla en tres etapas claramente definidas. Una primera de ellas se llama la formulación del proyecto. En algunos textos sobre este tema en particular, ustedes los podrán encontrar que generalmente en su portada aparecen el nombre de formulación y evaluación del proyecto, pero generalmente esta temática se maneja en tres etapas claramente definidas. Una de ellas que denominamos formulación, que es donde se recolecta toda la información, tanto comercial y técnica que se requiere para el proyecto y que tenga alguna incidencia económica dentro de las cifras que se van a manejar para luego posteriormente determinar la conveniencia de este proyecto en particular. Por lo tanto, cuando ustedes desarrollan tanto el estudio de mercado y el estudio técnico, donde determinan la viabilidad comercial del proyecto y la viabilidad técnica, lo que estamos haciendo es recolectando información de tipo económico y a esta etapa se le denomina formulación del proyecto. Una vez cubrimos esta etapa de formulación, la siguiente etapa es la etapa de preparación del proyecto. En esta fase es donde se toma toda la información que ya fue recolectada en la etapa anterior, que denominamos como formulación, y se procesa con el fin de obtener unos presupuestos que nos van a servir para posteriormente elaborar lo que conocemos como el flujo de caja del proyecto. Y este flujo de caja del proyecto lo podemos encontrar en tres versiones diferentes. Una denominada flujo de caja del proyecto o flujo de caja libre, como también lo encuentran en algunos textos. El otro se llama el flujo de caja del inversionista. También lo pueden encontrar como flujo de caja de la inversión. Y el tercero se llama el flujo de caja para medir la capacidad de pago del proyecto. Dependiendo de la solicitud que se haga, uno de estos tres flujos de caja siempre se va a elaborar en esta etapa de preparación del proyecto con toda la información que fue procesada y recolectada previamente. Cuando ya cubrimos esta etapa y tenemos nuestros flujos de caja del proyecto, la siguiente fase es el proceso de evaluación del proyecto. Entonces, en esta etapa se toma la información que surgió del flujo de caja, se procesa y mediante indicadores para la evaluación de proyectos, como pueden ser tasa interna de retorno, valor presente neto, periodo de recuperación de la inversión, relación beneficio-costo, etcétera, etcétera, porque se pueden emplear muchos indicadores para evaluar este tipo de proyectos. Entonces se va a tomar esta información y se va a evaluar con el fin de determinar y generar unas conclusiones y unas recomendaciones sobre la conveniencia o inconveniencia de llevar a cabo, implementar, desarrollar o crear una idea de negocio o emprendimiento. Estas son las tres etapas básicas. Entonces, por lo tanto, en la etapa que nosotros nos encontramos en este momento en el desarrollo de la asignatura es la etapa de preparación del proyecto, ya que es la etapa donde vamos a tomar toda la información que se recolectó tanto en el estudio de mercado como en el estudio técnico. Recordemos que en el estudio de mercado había información con amplia relevancia de tipo económica que nos iba a nutrir este estudio económico, como lo es los presupuestos de publicidad, de promoción, los egresos que se obtendrían al realizar la distribución de las mercancías, etcétera. Y en el estudio técnico también recolectamos gran cantidad de información que va a tener un impacto para la elaboración de los presupuestos en este estudio económico, como el balance de materias primas, balances de mano de obra, tanto directa e indirecta, como el balance de
maquinarias y equipos, balances de muebles y enseres, balance de personal administrativo, etcétera, etcétera. Todo este tipo de variables que fueron recolectadas tanto en el estudio de mercado como en el estudio técnico son las que vamos a tomar para poder elaborar nuestro estudio económico en esta etapa que se llama de preparación del proyecto y finalmente elaborar nuestro flujo de caja que, como ya mencionamos, lo podrán elaborar en cualquiera de esas tres versiones: flujo de caja del proyecto, flujo de caja del inversionista o flujo de caja para medir la capacidad de pago del proyecto. Entonces, para entrar en materia con el estudio económico y tener un concepto mucho más amplio de lo que es este estudio en particular, pues tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que uno de los objetivos principales tanto de ese estudio de mercado como el estudio técnico era el de suministrar la información que permita cuantificar el monto de esas inversiones que se van a requerir o necesitar para la implementación del proyecto. Igualmente, los costos de operación, o como los denominamos, costos operacionales, que se van a generar con ese proyecto que pensamos llevar al mercado. Por ello, o por lo tanto, en este nivel de avance del proyecto, o sea, en la etapa de preparación, que es la que nos encontramos, se deberán establecer las condiciones para poder desarrollar dicha cuantificación, ¿no? Porque vamos a cuantificar el monto de las inversiones que se requieren para crear el proyecto y los costos en los que se incurriría o se generarían con la implementación del mismo. Así que la cuantificación en términos monetarios, ¿no?, porque aquí lo que estamos hablando es en pesos, de todas las variables comerciales y técnicas, puede hacerse agrupando esos valores en dos grandes rubros, ¿no? Entonces, un primer rubro que lo vamos a llamar inversiones y otro rubro que lo vamos a llamar costos operacionales. Estos valores se van a utilizar posteriormente como la información básica para la elaboración de todas las proyecciones y del flujo de fondos de nuestro proyecto. Entonces, por lo tanto, podemos encontrar tres tipos de desembolsos en un proyecto, ¿no? Y esos tres tipos de desembolso cubren los que ya mencionamos anteriormente, los dos grandes rubros, que son inversiones y costos operacionales. Pero estas inversiones y costos operacionales están discriminados en tres variables. Una primera que se llaman los desembolsos capitalizables o que pueden llegar a capitalizarse, que son los que conocemos con el nombre de inversiones, ¿no? Entonces, todo lo que sea una inversión es un desembolso que es capitalizable. Ahora, existen otro tipo de desembolsos que los denominamos desembolsos inventariables, ¿no? Y estos desembolsos inventariables son los que normalmente ustedes conocen con el nombre de costo de producción. ¿Por qué se les conoce con ese nombre de inventariables? Porque recordemos que en el sistema de causación contable normalmente los costos se registran en el momento en que un artículo es vendido. Mientras este artículo no haya sido todavía vendido, los costos permanecen en una especie de inventario de forma abstracta, digámoslo así, hasta que el producto sea vendido. Entonces, por lo tanto, el costo es inventariable, ¿no? Y un tercer desembolso, que se llaman los desembolsos que pueden llegar a gastarse, que obviamente son los que conocemos como gastos de operación. Entonces, si analizamos esta figura, pues los dos grandes rubros que mencionábamos anteriormente son las inversiones y los costos operacionales. Los costos operacionales son la suma de los costos de producción más los gastos de operación. Entonces veamos uno a uno estos desembolsos. El primero que encontramos son las inversiones o desembolsos capitalizables o que pueden llegar a capitalizarse. Entonces, las inversiones iniciales de todo proyecto están constituidas por el conjunto de erogaciones o de aportaciones que se tendrán que hacer para adquirir todos los bienes y servicios necesarios para la implementación de este proyecto.
O en otras palabras, para poder dotarlo de toda su capacidad operativa, o sea, para poder fabricar, para poder prestar los servicios o para poder comercializar todos aquellos productos que tenemos pensado llevar al mercado. Ahora, toda inversión de un gran proyecto, entonces ustedes la pueden encontrar en estas tres versiones. Unas que llamamos activos intangibles o diferidos, activos tangibles y lo que se llama capital de trabajo, ¿no? Entonces, si miramos primero acá los activos tangibles, que son estos que vemos acá, estos están constituidos por todos los bienes físicos que son propiedad de la empresa o del proyecto, ¿no? O que van a ser, ¿no? Estamos hablando de un proyecto a futuro. Algunos de estos son depreciables, ¿no? Como los edificios y construcciones, las maquinarias, equipos, muebles, enseres, instalaciones, vehículos, herramientas, y otros no son susceptibles de depreciación, como son los terrenos. El otro conjunto de inversiones que podemos encontrar es esta que llamamos activos intangibles o diferidos, o también lo pueden encontrar con el nombre de amortizables o nominales. Los activos intangibles, que aquí tenemos un listado de algunos posibles activos que se pueden clasificar dentro de este concepto de activo intangible o diferido, están constituidos por bienes no físicos. O sea, no se pueden tocar, no se pueden pesar, no se pueden medir. Y también por todos aquellos derechos que tiene la empresa, que son necesarios para su funcionamiento, tales como las patentes, los derechos del uso de las marcas, los nombres comerciales que tenga la empresa, ¿no? Los diseños industriales o comerciales que posea, inversiones y todos los gastos preoperativos, los cuales incluyen el estudio de prefactibilidad, gastos de organización o de instalación y de puesta en marcha, los intereses que se puedan llegar a causar durante la implementación del proyecto, de pronto tenían ya un crédito previo y están pagando intereses por ello, los gastos de capacitación, de entrenamiento del personal, estudios que tengan que hacer, por ejemplo, de ingeniería, de arquitectura, etcétera, para el montaje del proyecto y de todas sus instalaciones. Entonces, dadas sus características, todo lo que se llame activo intangible o diferido es amortizable. Generalmente se pueden amortizar durante los primeros 5 años de operación de un proyecto, ¿no? Y el tercer rubro que encontramos dentro de las inversiones es a lo que se le denomina como capital de trabajo. Y el capital de trabajo está constituido por todas aquellas inversiones que son necesarias para cubrir costos y gastos generados por la operación o el funcionamiento normal del proyecto. El monto correspondiente debe estar disponible al final del periodo de implementación. O sea, está conformado en esencia por todas aquellas necesidades que tenga el proyecto de efectivo, de inventario, de financiamiento, cuentas por cobrar, de avance a proveedores y de pago de gastos por anticipado. Dadas sus características, el cálculo de los requerimientos de capital de trabajo lo desarrollaremos posteriormente, ¿no? Porque tenemos un capítulo especializado solamente para calcular el capital de trabajo del proyecto, en el cual utilizaremos 3 métodos para poder desarrollarlo. Ahora, en otras palabras, el capital de trabajo es todo aquel dinero en efectivo con el que tenemos que iniciar el proyecto, y ese dinero nos va a servir a nosotros para poder comprar la primera materia prima que se va a necesitar para fabricar nuestro producto o para prestar el servicio, insumos o los bienes que se requiere comprar para la comercialización de los mismos. Es el dinero en efectivo que tenemos que tener antes de que el proyecto inicie para pagar todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, el sueldo de los trabajadores y cualquier costo que se genere dentro de la empresa. Recuerden, no podemos esperar a que
obtengamos ingresos por la venta de nuestros productos para decirle a un empleado que espérennos que generemos ingresos para poder pagarles. No, el capital de trabajo tiene que estar disponible al momento de iniciar el proyecto y con él es que la empresa va a trabajar. Con él es que la empresa va a pagar todos sus servicios, con él es que la empresa va a pagar los sueldos de los empleados. Cualquier costo que se genere durante un periodo de operación o un ciclo productivo es subsanado con los dineros del capital de trabajo. Entonces, por lo tanto, todo proyecto al iniciar debe contar con estos tres tipos de inversiones, ¿no? Unas inversiones en activos tangibles o fijos, como los quieran llamar, ¿cierto? Que estos sí son todos aquellos que pueden ver, tocar, etcétera, como terrenos, edificios, vehículos, máquinas, muebles, herramientas, etcétera. Otro dinero con el que lo vamos a invertir para la compra de o el pago de patentes, usos de marcas, diseños, investigación y desarrollo, estudios, gastos de organización, contratación de servicios públicos, capacitación, por ejemplo, es otro rubro. Aquí, miren que aquí aparece capacitación. Recuerden que capacitación puede ser una inversión o puede ser un costo operacional, ¿no? Va a ser una inversión que es una inversión en activos diferidos o intangibles, amortizables, como lo quieran llamar, o nominales, siempre y cuando esa capacitación se brinde antes de que la empresa empiece a funcionar. O sea, es como cuando ustedes van a montar su negocio y requieren comprar unas máquinas, una tecnología nueva, novedosa, que no existe en el mercado y por lo tanto no hay personal capacitado en el manejo de dicha máquina, tienen que capacitarlo. Por ello, usted, ese dinero que invierta en la capacitación del personal antes de que la empresa empiece a funcionar o empiece a operar, se le denomina activo intangible. Pero esa capacitación podría ser, como dijimos hace un momento, un costo operacional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ya la empresa está en funcionamiento, si ya la empresa está en marcha, esa capacitación, si usted capacita a su personal cuando la empresa está funcionando, está ya realizando sus operaciones de manufactura de productos o de comercialización de bienes o prestación de servicios, esa capacitación es o un costo de producción o un gasto de operación. Es un costo de producción si usted capacita a su personal del área de producción y es un gasto de operación si usted capacita a su personal de administración o de ventas, para que lo tengamos claro. Y ese mismo comportamiento tiene cualquier erogación que ustedes hagan antes de que la empresa empiece a funcionar. Si invierten dinero en publicidad, promoción, etcétera, y lo hacen antes de que el negocio esté funcionando, eso se le denomina un activo diferido intangible. Si lo hacen durante la operación del proyecto, ya sería un gasto de operación. Si ustedes pagan mantenimiento, por ejemplo, antes de que el negocio esté funcionando, ese mantenimiento va a ser un activo diferido. Si lo pagan durante el funcionamiento del proyecto, va a ser un costo de producción si el mantenimiento fue a los bienes o equipos del área de producción y va a ser un gasto de operación si usted le hizo mantenimiento fue a los equipos del área administrativa o al área de ventas. Entonces, para que tengamos claro eso, que cualquier erogación que se haga antes de que el negocio esté funcionando y que no sea para la compra de un activo tangible o que no sea para el pago del capital de trabajo, usted lo va a incluir ahí donde se dice activos diferidos o intangibles, amortizables o nominales. Tiene cualquiera de esos 4 nombres. Ahora, veamos las inversiones o desembolsos capitalizables, por lo tanto, siempre van a estar compuestos de estos 3 rubros, ¿no? Inversión fija, que ya sabemos que es todo aquello tangible. Inversión diferida, que ya sabemos que es todo aquello intangible, derechos, obligaciones que posee la empresa, etcétera, compra de una patente, tal. Y capital de trabajo, que recordemos que es el dinero en efectivo para pagar usted sus servicios públicos, compra de materias primas o insumos, pagar manos de obra, etcétera, etcétera.
Ahora veamos el siguiente tipo de desembolso con el que nos encontramos, que recordemos que hace parte de los costos operacionales y se denomina costo de producción o desembolso inventariable o que puede llegar a inventariarse, ¿cierto? Entonces, generalmente los costos de producción están compuestos por dos grandes rubros que se denominan materiales, mano de obra y otros insumos. La forma en la que usted clasifique estos costos de producción va a depender de cuál es el sistema de costeo que usted decidió emplear o utilizar para la clasificación de los costos de su empresa. Y eso lo va a hacer dependiendo del sistema de producción que usted escogió cuando en el estudio técnico hablábamos de el proceso de producción. Recordemos que en el estudio técnico, en el proceso de producción, el primer ítem que abordábamos era definición del sistema de producción y decíamos que su empresa podría optar por un sistema de producción por lotes, un sistema de producción por pedidos o un sistema de producción en línea, o serie o continua, como también se le acostumbra llamar a este, ¿no? Entonces ya sabemos, producción por lotes, producción por pedido y producción en serie. Si usted escogió producción por lotes o por pedidos, usted va a utilizar el sistema de costeo por órdenes de trabajo. Y si usted escogió el sistema de producción en línea, que ya sabemos que lo podemos llamar también producción por serie, o también producción continua, que tiene unas características adicionales a la serie, que son tipos de procesos que no se detienen. Entonces, va a escoger el sistema de costeo por procesos. Si usted escogió entonces el sistema de costeo por órdenes de trabajo u órdenes de producción, que así también se le denomina, entonces los costos usted los va a clasificar en estos tres rubros. En un primer rubro, que se le llaman materiales directos. Un segundo rubro que se llama mano de obra directa. Y un tercer rubro que denominamos costos indirectos de fabricación. Y como vemos, los costos indirectos de fabricación comprenden una cantidad de variables como lo son la mano de obra indirecta, los materiales indirectos, insumos de fábrica, ¿no? Cualquier insumo que se requiera, como la compra de limpiones, grasas, combustibles, aditivos, lubricantes, el pago de la energía eléctrica que se emplea en el área de producción, los arriendos de todos aquellos edificios del área de producción o de prestación del servicio, el arriendo de maquinarias y equipos de fábrica, el servicio telefónico, el consumo de agua potable en el área de producción. O sea, cualquiera de estos desembolsos que ustedes están viendo corresponden necesariamente a desembolsos que fueron generados en el área de producción o de prestación del servicio, como lo quieran llamar, fuese una empresa comercializadora, prestadora de servicio o manufacturera. Ahora, existe el otro sistema de costeo que es por procesos, ¿no? Que es el sistema de costeo que usted emplearía si escogió como sistema de producción la producción en serie o en línea. En este sistema de costeo usted clasificaría los costos en materiales, mano de obra y gastos generales de fabricación. Entonces miremos la gran diferencia con el anterior. En el anterior eran materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Dentro de los costos indirectos de fabricación se incluía la mano de obra indirecta y los materiales indirectos, además de todo aquello que denominamos carga fabril, ¿no? La carga fabril fue ese listado que ustedes vieron donde se mencionaba insumos, servicios públicos, consumo de agua, útiles de limpieza, etcétera, etcétera.
Pero en el sistema de costeo por procesos, como ven, no se hace distinción en cuanto a materiales directos o indirectos o mano de obra directa o indirecta. En un mismo rubro ellos incluyen materiales y materiales incluye tanto los materiales directos como los materiales indirectos. En un mismo rubro incluyen mano de obra directa y mano de obra indirecta. Y lo que nosotros llamamos carga fabril, cuando estamos hablando de unos costos indirectos de fabricación, es lo que aquí se denomina gastos generales de fabricación. Y está compuesto por el listado que se había visto anteriormente, excluyendo los materiales indirectos y la mano de obra indirecta, porque como lo acabamos de mencionar, estos costos de materiales indirectos y mano de obra indirecta hacen parte de cada rubro correspondiente, en este caso materiales y mano de obra, en el sistema de costeo por procesos. Y el tercer desembolso que se desarrolla o que se genera en un proyecto y que hace parte de lo que se llamamos costos operacionales, es lo que denominamos como gasto de operación. Y son los que ustedes conocen normalmente con el nombre de gasto de administración, que puede incluir sueldos de los empleados, los honorarios que se le paga a empleados del área administrativa, útiles y papelería que son utilizados para el servicio del área de administración, los servicios públicos en los que se generen en el desarrollo de las actividades del área de administración, las amortizaciones, las depreciaciones de activos del área de administración, los seguros que se paguen del área de administración, los arriendos que se paguen del área correspondiente a la administrativa, impuestos, capacitación del personal administrativo. Entonces, como ven, son rubros relacionados íntimamente con el sector de administración de la empresa. Entonces, recordemos cuando veíamos fundamento de costos, aquel tema que se denominaba departamentalización de los costos, ¿no? Donde cada costo se departamentalizaba dependiendo del área de donde se generó dicho costo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí que hay, por ejemplo, arriendo. Entonces, ustedes pueden estar pagando un arriendo por todo el local en el que funciona la empresa, pero una parte del arriendo corresponde al área de administración y otra parte del arriendo corresponde al área de producción. Y el segundo rubro es gasto de venta, ¿no? Y el gasto de venta puede ser sueldos de los vendedores, comisiones que se pagan a los vendedores, embalaje y transporte, la publicidad y la promoción que se paga, que se realiza para dar a conocer nuestro producto y también para incentivar la compra, viáticos, servicios públicos en los que se incurra en el área de ventas, gastos de viajes y representaciones, seguros que se paguen por las áreas de venta, depreciación de los vehículos del área que sean utilizados en el área de venta para el transporte de la mercancía, etcétera, etcétera. Entonces, como hemos visto, ya conocemos los tres tipos de desembolsos que se pueden generar en un proyecto de inversión. Estos desembolsos son en inversiones, que los conocemos como desembolsos inventariables, y que están compuestos por tres tipos, ¿no? Inversiones en activos tangibles o fijos, inversiones en activos intangibles o diferidos, amortizables, nominales, y el tercero es capital de trabajo, ¿cierto? Estos tres desembolsos se dan en lo que llamamos desembolsos inventariables o inversiones. Tenemos un segundo tipo de desembolso, ¿no? Que se le llama costo de producción. Y que sabemos que está compuesto por mano de obra, materiales y lo que llamamos como otros insumos. Y que va a depender el tipo de clasificación que hagamos del sistema de costeo que estemos empleando
para clasificar los costos de la empresa, ¿no? Que puede ser sistema de costeo por órdenes de trabajo u órdenes de producción, que los clasifica en materia prima directa o materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Que el costo indirecto de fabricación, recordemos lo que también está compuesto por materiales indirectos, mano de obra indirecta y la carga fabril. Y tenemos el otro sistema de costeo, ¿no? Que es el sistema de costeo por procesos, que lo va a utilizar si escogió producción en línea. Y este sistema clasifica los costos en materiales, mano de obra y gastos generales de fabricación, que no es otra cosa que la carga fabril que mencionábamos en el sistema de costeo anterior. Entonces, con ello, ya conocemos el segundo desembolso, que son los costos de producción. Y el tercer desembolso, en los que se incurre en un proyecto o que se generan con la puesta en marcha de un proyecto, son los que llamamos como gastos de operación, ¿no? Que están cubiertos por lo que denominamos gastos de administración y lo que conocemos también como gastos de venta. Entonces, con esto ya conocemos cuáles son los principales desembolsos que se generan en un proyecto de inversión. En una próxima oportunidad, en el siguiente video tutorial, continuaremos explicando estos mismos desembolsos, pero colocando un ejemplo de cómo clasificarlos en unos presupuestos en donde tengamos en cuenta cuáles son las principales inversiones que se van a desarrollar o las que se van a implementar al momento de crear esa iniciativa de negocio.